La noche estaba oscura en Guadalajara, Jalisco. El viento soplaba con fuerza, haciendo que las ramas de los árboles golpearan contra las ventanas viejas de una casa humilde en la periferia de la ciudad. Adentro, un joven de cabello rojizo y pecas en el rostro miraba por la ventana, con los ojos llenos de angustia. Ese joven era Santos Saúl Álvarez Barragán, mejor conocido en el futuro como Canelo Álvarez, una de las leyendas más grandes del boxeo mexicano. Pero en ese momento, era solo un adolescente asustado, cargando un secreto que, de saberse, cambiaría su vida para siempre. Todo comenzó una tarde calurosa, cuando Canelo tenía apenas 15 años. Su familia siempre había sido humilde. Su padre, don Santos, trabajaba vendiendo paletas de hielo, y su madre Ana María se encargaba de los quehaceres del hogar y de cuidar a los 8 hermanos de Canelo. La vida nunca fue fácil para ellos, pero el joven Saúl siempre había demostrado tener un espíritu indomable y una determinación que lo diferenciaba de los demás. Desde pequeño, Canelo mostraba una fuerza inusual. A los 12 años, ya había noqueado a chicos mucho mayores que él en peleas callejeras. Fue entonces cuando su hermano Rigoberto, también boxeador, lo llevó a un gimnasio para que canalizara esa furia en el ring. Lo que nadie sabía era que esa agresividad venía de algo mucho más oscuro que una simple necesidad de defenderse en las calles peligrosas de su barrio. Una tarde, Canelo llegó corriendo al gimnasio, con las manos llenas de sangre y la respiración entrecortada. Su entrenador, Chepo Reynoso, al verlo, se alarmó. «¿Qué te pasó, chamaco?», preguntó, acercándose rápidamente. Canelo intentó ocultar sus manos detrás de la espalda, pero era inútil. «Nada. Tuve un problema en la calle», respondió, evitando el contacto visual. Chepo lo llevó a una esquina y, con voz baja pero firme, le exigió que contara la verdad. Fue entonces cuando, por primera vez, el joven soltó una confesión parcial. «Me quisieron asaltar. Eran 2 tipos. Uno de ellos, creo que, no sé si está vivo». Chepo palideció. Le limpió las manos y le ordenó que se quedara callado. Esa noche, el entrenador no pudo dormir. Había algo en los ojos de Canelo que le decía que no era la primera vez que pasaba algo así. Lo que Chepo desconocía era que desde hacía meses, Saúl se había involucrado en un oscuro negocio local. Un grupo de hombres mayores reclutaba a adolescentes para participar en peleas clandestinas, donde no existían reglas. Eran combates a muerte, organizados para apuestas ilegales en un sótano abandonado en las afueras de Guadalajara. Los participantes eran jóvenes de barrios pobres, dispuestos a arriesgar su vida por un poco de dinero para llevar a casa. Canelo había sido atraído por la promesa de ayudar a su familia. Todo comenzó como una simple pelea, pero rápidamente se volvió algo mucho más siniestro. En aquel sótano, las peleas eran brutales. No había árbitro, no había límites. El que se quedaba en el suelo podía morir desangrado sin que nadie hiciera nada. Era un espectáculo para hombres sin alma, donde el dinero fluía a costa de la sangre de adolescentes desesperados. Saúl se ganó una reputación rápida. A pesar de su corta edad y complexión delgada, su ferocidad era incomparable. Los apostadores lo llamaban el Diablo Pelirrojo. Y él, cegado por el deseo de sacar a su familia de la miseria, aceptó cada combate. Pero una noche, todo cambió. En una de esas peleas, le tocó enfrentar a un muchacho de su misma edad, llamado Tomás. Se conocían de vista en el barrio, aunque nunca habían sido amigos, tampoco enemigos. Cuando ambos se vieron en el ring improvisado, Tomás intentó negarse. «Saúl, no tenemos que hacer esto», suplicó el chico, con la nariz ensangrentada después del primer golpe. Pero Canelo estaba enceguecido. El público gritaba su nombre, y los billetes volaban de mano en mano. Recordaba las caras hambrientas de sus hermanos, la desesperación de su madre, y se dejó llevar por la furia. Golpe tras golpe, hasta que Tomás dejó de moverse. Los organizadores detuvieron la pelea, pero ya era tarde. Tomás no respiraba. Un silencio incómodo invadió el lugar, y uno de los jefes de negocio ordenó deshacerse del cuerpo. Esa noche, Canelo huyó del sótano y juró no volver jamás. A la mañana siguiente, la policía encontró el cadáver de Tomás en un terreno baldío. El barrio entero quedó conmocionado. Nadie se atrevía a decir lo que había pasado, por miedo a las represalias de los hombres que controlaban las peleas. Canelo tampoco habló, pero algo en él se quebró desde ese día. Pasó semanas sin dormir, atormentado por pesadillas en las que veía el rostro ensangrentado de Tomás. Intentó volver al gimnasio, pero Chepo notó su cambio. «¿Qué te pasa, muchacho?»,
Ya no tienes esa chispa de antes, le dijo una tarde. Canelo no respondió. Solo bajó la mirada. Tiempo después, uno de los organizadores de aquellas peleas clandestinas fue detenido por otros crímenes. Durante el interrogatorio, mencionó a varios nombres, pero curiosamente nunca mencionó a Canelo. Algunos dicen que lo hizo por miedo a represalias, pues para entonces, el joven pelirrojo ya se había hecho un nombre en el mundo amateur, y los jefes sabían que protegerlo era proteger el negocio de las apuestas legales que se avecinaban. El secreto quedó enterrado. Solo Chepo y un par de hombres sabían lo que había sucedido realmente aquella noche. Años más tarde, cuando Canelo empezó a pelear en Las Vegas y a ser aclamado por todo México, ese oscuro capítulo de su juventud era un fantasma que lo seguía en silencio. Cada vez que una pelea se acercaba, el rostro de Tomás aparecía en sus sueños. Y cada vez que le preguntaban en entrevistas sobre sus inicios, él evadía las respuestas con una sonrisa forzada y frases ensayadas. Pero había alguien que no había olvidado. La hermana de Tomás, Valeria, había jurado vengarse. Había investigado durante años, conectando las piezas del rompecabezas, hasta descubrir la verdad que todos intentaban ocultar. Valeria nunca pudo borrar de su mente la imagen de su hermano tendido en aquel terreno baldío. Tenía apenas 13 años cuando su madre la llevó a reconocer el cuerpo, y desde entonces su vida cambió para siempre. A pesar de la amenaza constante que pesaba sobre los vecinos del barrio, Valeria decidió no callar. Durante años, en silencio, recolectó nombres, fechas y detalles de las peleas clandestinas donde había muerto Tomás. Sabía que existía una lista de muchachos que participaron en aquellos combates, y entre todos, uno destacaba por encima del resto: Saúl Canelo Álvarez. Al principio, nadie quiso hablar con ella. Los viejos del barrio se negaban a mencionar siquiera el nombre de las peleas, temerosos de que los hombres que las organizaban aún tuvieran poder, a pesar de que algunos ya estaban muertos o presos. Pero Valeria era obstinada. Con paciencia, fue ganándose la confianza de los que sobrevivieron a esa época. Una tarde, logró que un hombre apodado el Güero le contara lo que sabía. Era un exluchador de aquellas veladas clandestinas, ahora consumido por el alcohol y la culpa. Yo estuve ahí esa noche, vi cómo Saúl mató a tu hermano, confesó con la voz quebrada. Valeria sintió que el mundo se detenía. La rabia la invadió, pero logró contenerse. ¿Por qué nadie hizo nada?, preguntó, con los ojos llenos de lágrimas. Porque todos teníamos miedo. Esos cabrones amenazaban con matar a nuestras familias si hablábamos. Y después, cuando Canelo empezó a volverse famoso, se aseguraron de enterrar todo. Nadie quería meterse con un futuro campeón. A partir de ese día, Valeria decidió que haría pública la verdad. Pero sabía que no sería fácil. El nombre de Canelo Álvarez era sinónimo de orgullo nacional. En cada rincón de México se hablaba de él como un héroe, un ejemplo de superación. Nadie querría escuchar que, en su juventud, había estado involucrado en un crimen tan atroz. Pasaron los años, y Valeria se convirtió en periodista. Su obsesión la llevó a especializarse en reportajes de investigación. Trabajó en medios pequeños, hasta que una de sus notas sobre corrupción policial llamó la atención de un canal importante en Guadalajara. Allí, finalmente, tendría la plataforma para contar la historia de Tomás. Pero antes, necesitaba pruebas irrefutables. Así que se dedicó a buscar a todos los involucrados que aún vivían. Visitó cárceles, hospitales y barrios marginales. Algunos se negaron a hablar, otros simplemente habían desaparecido. Sin embargo, uno de los organizadores de aquellas peleas, apodado El Pato, estaba agonizando en un hospital, víctima de un cáncer terminal. Valeria lo visitó con una cámara oculta. Al principio, el hombre se negó a hablar, pero al ver que su final estaba cerca, aceptó confesar. Sí, mija, yo estuve ahí. Y sí, fue Saúl quien mató a tu hermano. Nadie lo obligó. Se dejó llevar por el dinero, por la fama. Nosotros solo organizábamos las peleas. Pero el muchacho, ese tenía algo oscuro dentro de él. Nunca había visto a alguien pelear con tanta rabia, ni a los sicarios más bravos. Valeria grabó todo. Tenía el testimonio que necesitaba para sacar la historia a la luz. Sin embargo, sabía que no sería tan sencillo. Antes de hacerlo público, quiso enfrentar a Canelo cara a cara. Lo localizó en un hotel de la Ciudad de México, donde el boxeador se hospedaba antes de una entrevista para una famosa cadena internacional. Valeria se infiltró entre los periodistas acreditados. Cuando tuvo la oportunidad, se acercó. Saúl lo llamó con firmeza. Canelo,
acostumbrado a los fans y reporteros, se giró con una sonrisa profesional, pero su expresión cambió al ver a aquella mujer. Algo en sus ojos le resultó familiar. ¿Nos conocemos?, preguntó, confundido. No, pero deberías. Soy Valeria, la hermana de Tomás. El rostro de Canelo se congeló. Por un momento, pareció palidecer, pero rápidamente recuperó la compostura. No sé de qué hablas, murmuró, intentando alejarse. Yo sé lo que hiciste. Tengo pruebas, testimonios, todo, y el país también lo sabrá. Canelo la tomó del brazo con fuerza. No tienes idea de lo que te estás metiendo, le susurró, con una mezcla de amenaza y súplica. Valeria lo miró directo a los ojos. Tampoco tú. Ese encuentro marcó un antes y un después. Canelo sabía que ya no podía ocultar más ese capítulo de su vida. Aquella noche llamó a su viejo entrenador, Chepo Reynoso, quien aún era una de las pocas personas que conocía la verdad. Viejo, la hermana de Tomás apareció. Dice que tiene pruebas. Chepo suspiró al otro lado del teléfono. Siempre supe que ese fantasma volvería. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. Parte de mí quiere que todo termine de una vez. Pero otra tiene miedo. Chepo guardó silencio unos segundos. Mira, muchacho, tú has hecho cosas malas, como todos, pero esa sombra te ha perseguido demasiado tiempo. Tal vez sea hora de enfrentarla. Mientras tanto, Valeria preparaba su reportaje. Tenía planeada una emisión en vivo para contar al país entero la verdad. Sabía que el riesgo era alto. Desde que enfrentó a Canelo, notó que la seguían. 2 veces intentaron entrar a su departamento y recibió llamadas anónimas amenazándola. Pero no pensaba detenerse. La noche del reportaje, el canal estaba lleno de agentes de seguridad. La tensión se sentía en el ambiente. Valeria respiró hondo, se ajustó el micrófono y esperó la señal del director. En 3, 2, 1, las luces se encendieron. Las cámaras comenzaron a transmitir en vivo para todo México. Buenas noches, México. Soy Valeria Sánchez, periodista de investigación. Esta noche les contaré una historia que fue ocultada por años. Un secreto oscuro sobre una de las figuras más importantes del boxeo nacional, Saúl Canelo Álvarez. Las redes sociales estallaron de inmediato. En cuestión de minutos, miles de mensajes invadieron Twitter, Facebook e Instagram. Algunos defendían a su ídolo, otros exigían saber la verdad. Valeria comenzó a relatar los hechos, mostrando fragmentos de los testimonios grabados. Mencionó los nombres de los organizadores de las peleas clandestinas, el sistema de apuestas ilegales. Finalmente, llegó al momento clave, la muerte de Tomás. Mi hermano fue asesinado en una de esas peleas, y quien lo hizo fue Saúl Álvarez. Las imágenes del pato agonizando en su cama, confesando, se proyectaron en pantalla. La transmisión apenas llevaba 20 minutos cuando, repentinamente, las cámaras apagaron. La señal se cortó. Valeria quedó en silencio. En el estudio, los técnicos corrían de un lado a otro. ¿Qué pasó?, gritó ella. El director apareció pálido. Alguien cortó la transmisión. Y hay hombres armados en la entrada. El caos reinaba en el estudio. Los empleados se refugiaban detrás de escritorios y paneles de luz, mientras la seguridad intentaba contener la situación. Valeria, con el corazón latiendo desbocado, sintió por primera vez el verdadero peso del enemigo que había decidido enfrentar. «Tenemos que sacarte de aquí», dijo uno de los guardias, sujetándola por el brazo. «No, no me voy sin terminar», gritó ella, resistiéndose. «Valeria, es en serio. Hay hombres armados afuera. Están preguntando por ti». Fue entonces cuando comprendió que no se trataba solamente de silenciar una historia. Había poderes más grandes protegiendo la imagen de Canelo. Patrocinadores, cadenas de televisión, marcas multinacionales. Todos invertían millones en mantenerlo limpio, intocable. Revelar su pasado pondría en jaque una industria entera. La escoltaron hasta la parte trasera del edificio y la metieron en una camioneta sin identificación. Uno de los productores, amigo cercano de Valeria, le entregó un disco duro. «Aquí está todo el material que logramos grabar antes del corte. Guárdalo bien. Si te atrapan, lo destruirán». Durante el trayecto, Valeria no dejaba de mirar por la ventana. ¿Qué pasaría si la atrapaban? ¿O si la eliminaban? ¿Como habían hecho con otros que se metieron con los hombres equivocados? Pero aún había una carta que no había jugado. Al día siguiente, los periódicos y canales de televisión evitaron cualquier mención del reportaje.
Era como si nunca hubiera existido. Internet, sin embargo, era otra historia. Unos minutos de la transmisión, grabados por espectadores desde sus celulares, se filtraron en redes sociales. El nombre de Canelo comenzó a aparecer en las tags con frases como almohadilla Canelo Oscuro, almohadilla La Verdad de Canelo y almohadilla Justicia para Tomás. Los fans estaban divididos. Muchos no creían una sola palabra. Otros pedían explicaciones. Y algunos simplemente se quedaron en silencio, digiriendo lentamente lo que habían visto. Canelo, por su parte, se mantenía oculto. Canceló sus apariciones públicas, y su equipo de relaciones públicas se encargó de negar todo. Afirmaron que se trataba de una campaña de difamación, lanzada por una reportera ambiciosa en busca de fama. Incluso anunciaron acciones legales contra Valeria. Pero ella ya no tenía miedo. Se comunicó con un viejo contacto de Estados Unidos, un periodista independiente que había trabajado en casos de corrupción internacional. Le envió el disco duro, junto con un mensaje: «Si me pasa algo, publica todo». Ese mismo día, Valeria recibió una llamada inesperada. Era de un número desconocido. Al contestar, una voz grave le habló con tono pausado. «Hola, Valeria». Ella reconoció de inmediato la voz de Canelo. «¿Qué quieres?», preguntó, firme. «Hablar contigo. Solo tú y yo. Sin cámaras. Sin grabadoras. Solo una conversación». Valeria dudó. ¿Era una trampa? ¿Una estrategia para intimidarla? ¿Por qué ahora? Porque estoy cansado de correr. Te veo mañana. Te mandaré la dirección. Colgó sin esperar respuesta. Valeria pasó la noche en vela. Dudaba de todo, pero en su interior algo le decía que ese encuentro podría ser la clave para cerrar el ciclo. Al día siguiente, llegó al lugar indicado, una finca alejada, en las afueras de Zapopan. Estaba rodeada de árboles, y un silencio denso cubría el ambiente. Canelo le esperaba sentado en una banca de piedra, vestido de manera sencilla, sin guardaespaldas a la vista. «Gracias por venir», dijo, sin mirarla a los ojos. «No lo hice por ti. Lo hice por mi hermano». Un largo silencio se apoderó de ambos. Solo se oía el canto lejano de algunos pájaros. «No busco justificarme», comenzó Canelo. «Lo que pasó esa noche me persigue desde entonces. No hay un solo día que no lo recuerde. Pero tenía miedo. Miedo de perderlo todo. Mi familia, mi carrera, mi nombre. Y mientras tú construías tu imperio, nosotros llorábamos en silencio. ¿Crees que eso es justo? No, nada de esto lo es. Pero no era solo un niño que peleaba por dinero. Era un mundo podrido, Valeria. Me metieron en eso cuando no sabía cómo decir que no. Me usaron. Y cuando me volví útil, me protegieron. ¿Quiénes? Los mismos que te cortaron la transmisión. Los que te siguen. Los que quieren que todo siga igual. Si tú hablas, muchas cabezas van a rodar. No solo la mía». Valeria lo miró con desdén. «¿Esperas que tenga compasión? No. Solo quería mirarte a los ojos. Decirte que, lo siento, no tengo excusas. Pero si necesitas pruebas, te las puedo dar». Valeria frunció el ceño. «¿Qué tipo de pruebas?» «Videos, registros, nombres. Todo está en una caja fuerte. Yo también me cansé de ser su marioneta. Si vas a hacer esto, hazlo bien. Pero entiende algo, te van a buscar. Y no van a parar». Antes de marcharse, Canelo le entregó una carpeta. Dentro había fotografías, listas de participantes, rutas de apuestas, incluso pagos a autoridades locales. Era suficiente para armar un escándalo internacional. Esa noche, Valeria sintió el peso de una verdad demasiado grande. Ya no se trataba solo de Tomás. Era un sistema entero, podrido desde sus raíces. Un negocio de sangre, oculto tras la gloria de un deporte amado por millones. Sabía que si lo exponía, su vida nunca volvería a ser la misma. Valeria se sentó frente a su computadora con la carpeta de Canelo a su lado. Tenía todo lo necesario para destapar el oscuro entramado que durante años había permanecido oculto tras la fama y la gloria del boxeador más querido de México. Pero algo la detenía. La amenaza latente, la presión invisible que sentía desde que empezó su investigación, parecía querer quebrarla. Sin embargo, recordó las palabras de su madre y el rostro de Tomás aquella fatídica noche. Sabía que no podía rendirse. Decidió hacer algo diferente. Antes de publicar cualquier cosa, contactó a Canelo nuevamente. Quería que esta historia se contara con verdad y justicia, no con rencor o sensacionalismo. «Saúl,
Esto puede destruirnos a ambos. Pero si vamos juntos, quizás podemos cambiar algo, le dijo en una llamada. Después de una larga pausa, él aceptó. Sabían que sería una lucha titánica contra poderosos intereses, pero ambos estaban decididos a enfrentarla. Al día siguiente, Valeria y Canelo organizaron una conferencia de prensa en un lugar seguro, con medidas extremas de seguridad. Las cámaras se encendieron y los periodistas esperaban atentos. Canelo tomó la palabra. México, hoy me presento ante ustedes no como un campeón, sino como un hombre que cometió errores. Durante mi juventud, estuve involucrado en un mundo oscuro, un mundo que intenté dejar atrás. Pero las sombras de ese pasado no me han dejado en paz hasta hoy. Valeria añadió, esta historia no es solo sobre Saúl Álvarez. Es sobre cientos de jóvenes atrapados en un sistema corrupto que utiliza el deporte como fachada. Queremos justicia para Tomás y para todos los que sufrieron en silencio. Las preguntas llovieron, los cuestionamientos fueron duros, pero la sinceridad y el arrepentimiento de Canelo conmovieron a muchos. Poco a poco, más testimonios comenzaron a salir a la luz, denunciando las peleas clandestinas y la corrupción asociada. Las autoridades mexicanas abrieron investigaciones y se implementaron programas para proteger a jóvenes en riesgo. Valeria y Canelo, unidos por el dolor y el deseo de cambio, trabajaron juntos para crear una fundación en honor a Tomás, dedicada a apoyar a niños y adolescentes vulnerables, alejándolos de la violencia y el crimen. El oscuro secreto de la juventud de Canelo Álvarez ya no era un peso que lo aplastaba en silencio, sino una historia de redención y lucha por un futuro mejor. Y aunque el camino fue difícil, la verdad se impuso, demostrando que incluso en las sombras más densas, la luz puede abrirse paso.